Bienvenida a este espacio libre como el viento a la senadora de Morena, a la secretaria general del partido, Citlali Hernández, amiga también de esta casa Sin Censura, a quien le agradezco mucho que se conecte con nosotros. Querida Citlali, un abrazo a la distancia. Hola, querido Vicente, igual un abrazote y qué gusto saludarte nuevamente por acá. Oye, Citlali, a ver, hay muchos temas. Por cierto, nos seguimos debiendo para hacer enojar a esos que nos golpetean los tacos. Ya tenemos rato que no nos vemos, ¿eh? Sí, ya urge, ¿eh? Para que el invitado se enoje. ¿Para qué? Para que se enojen los Ferris, los Gomis, todos estos. Pero bueno, oye, Citlali, qué bueno que se hizo un foro sobre el caso Genaro García Luna, porque además Morena oficialmente ha pedido que se le quite el registro, que se le suspenda el registro al Partido Acción Nacional, al PAN, porque pues en el PAN había, con mucho respeto lo voy a decir, muchos ciegos y muchos sordos. En 12 años nadie vio y nadie escuchó lo que quedó demostrado en ese juicio que cubrimos para la audiencia de Sin Censura contra Genaro García Luna en Nueva York. Dame tu opinión de estos panistas que la verdad no tienen vergüenza. Ya ves, Margarita Zavala hasta faltó a varias sesiones. Yo creo que estaba midiéndole el agua a los camotes, haciendo control de daños, mientras su esposo, Felipe Calderón, el expresidente de México, se andaba emborrachando en la fiesta de cumpleaños de José María Aznar, mientras Santiago Krill dice que él va a ser presidente de México, pero cuando fue secretario de Gobernación ni se enteró del del personaje que lideraba la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, Genaro García Luna. Tenemos a tantos políticos de carrera en el PAN que yo no sé cómo pueden salir a la calle y darle la cara a la gente, ¿no? Citlali, dame tu opinión. Mira, pues es un golpe durísimo, no solo al PAN, al sistema político delincuencial que se fue construyendo en los últimos años. Ayer, justamente en un foro que teníamos sobre el tema, nos preguntábamos qué hubiese pasado si lo hubieran declarado inocente. Bueno, la derecha estaría armando prácticamente de Genaro García Luna un héroe. Incluso recordar que mientras se daba el juicio ellos planteaban que no había pruebas. Al inicio Felipe Calderón pues muy cuidadoso decía que pues él era su funcionario y que si al final era declarado culpable pues habría sido sorprendente porque traicionaría entonces su confianza. Creo que es muy evidente, primero por un lado, Vicente, el Círculo Rojo sabía lo que estaba pasando, es decir, cuando hablas con ex policías federales, cuando hablas con algunos periodistas, cuando hablas con algunos políticos, en corto y en privado, ratifican que, pues, digamos, durante ese tiempo era un escándalo en el Círculo Rojo. Se sabía que Genaro García Luna era un secretario al servicio del cártel de Sinaloa, se sabía que construía montajes para sostener esta farsa de que había una guerra contra el narcotráfico. Y yo creo que la mayoría de la población mexicana sabe lo que ha significado el calderonato y lo que revela todo este juicio. Y yo lo he dicho muchas veces, es un sistema político corrupto delincuencial donde están políticos del PRI, del PAN, del PRD, donde hay funcionarios mayores y menores implicados en esta red de corrupción, en esta red de narcotráfico, donde por supuesto Felipe Calderón sabía, es decir que no sabía es tratar de querer vernos la cara. Hay cantidad de declaraciones, incluso de expresidentes. Yo recuerdo esta entrevista que se le hace al expresidente Sarkozy de Francia, en el que habla del caso Florence Cassés, y afirma que una de las personas más cercanas era Genaro García Luna y que prácticamente de repente Calderón no hacía nada sin consultarle. Es decir, sabía el Círculo Rojo, sospechaba la mayoría de la población, la que siempre cuestionó esta falsa guerra contra el narcotráfico, y hoy se ratifica, y quizás algunos que no tenían tanta, pues que no daban por hecho que era real,
porque era inimaginable pensar que el Estado mexicano estaba involucrado de esta manera con el crimen organizado, pues hoy también lo saben. Es una minoría y es una triste minoría la que le sigue haciendo caso a Vicente Fox, a Krill, a Albaester Gordillo, a Belauzarán, a Calderón, a Margarita Zavala, a Roberto Madrazo, a toda esta basura política, y perdón por la expresión, pero es toda esta vieja clase política que cree y que se atreve a pensar que puede regresar a la vida pública y que puede hablar de la vida pública como si no le hubieran hecho daño al país, como si no tuvieran muchas cuentas que rendir, y por eso me parece que hay que seguir insistiendo con nombres, con apellidos, lo que hicieron durante sus gobiernos, la manera en la que están implicados con este personaje García Luna, que es declarado culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y donde por supuesto se sabía. Entonces me parece, Vicente, que hay que seguir hablando del tema. Vemos a un poder judicial, la derecha dice, bueno, ¿por qué no lo juzgaron en México? Pues el mismo día que se declaraba culpable a García Luna, un juez liberaba las cuentas bloqueadas de la esposa de García Luna aquí en México. Es decir, esto ratifica una serie de cosas que se sabían, nos pone al viejo régimen sobre las cuerdas. Creo que tenemos que seguir discutiendo de esto y todo lo que ello implica. Es triste tener la razón, pero esto ratifica que en efecto Felipe Calderón no hizo una guerra contra el narcotráfico, hizo una guerra contra los cárteles que le estorbaban al cártel de Sinaloa. Esto ratifica que hay inocentes en las cárceles, que hubo miles de asesinados en nombre de una falsa guerra, que hay miles de desaparecidas y desaparecidos por esta decisión estúpida y criminal de Felipe Calderón de ensangrentar nuestro país. Y hoy la situación de violencia e inseguridad, a pesar de que lleva 4 años una política de seguridad distinta, que se intenta pacificar el país y que hay una visión integral para combatir ese tema, cuando la derecha dice que o acusa al presidente por temas de violencia e inseguridad, pues de verdad que no tienen vergüenza, porque no podemos entender la situación de violencia e inseguridad hoy sin hablar y sin pensar que hubo quienes nos tenían que cuidar y no nos cuidaron, sino que se dedicaron 6 años y más a cuidar al narcotráfico. Entonces, pues es brutal, Vicente, creo que hay que seguir hablando de ello. Es triste también ratificar que los principales medios de comunicación son cómplices de ese sistema político delincuencial, porque no ha sido un escándalo en cualquier parte del país, del mundo, esto sería un escándalo. Y si este personaje estuviera ligado a la 4T, bueno, sería un escandalazo. Afortunadamente no somos iguales y afortunadamente nosotros siempre denunciamos a ese sistema político y lo seguimos combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo mientras también estamos transformando.